tema teletrabajo durante el periodo de confinamiento por COVID-19 en hogares del área urbana de Guayaquil. Por favor, estimado ponente, puede proceder a compartir la pantalla. Buenas tardes con todos y todas. Gracias antes de empezar, ¿no? Pues agradezco a las autoridades de nuestra universidad, a nuestro rector, vicerrectora, a la Facultad de Administración, a los organizadores del Congreso, por considerar que nuestra participación pues aporta a la discusión, ¿no? Este trabajo en particular fue pues desarrollado en el marco de un proyecto FCI que es del conjunto de proyectos que la Facultad de Administración pues desarrolla en coordinación con investigadores de otras facultades, entre esos pues quien habla, ¿no? Yo en particular soy sociólogo. Este trabajo, porque lo hemos escrito a partir de 2 trabajos de titulación que se realizaron en este periodo, justamente pues, problematizando esto de las condiciones en las que el trabajo profesional ha tenido que adaptarse en las condiciones pues, forzosas de la pandemia, de la emergencia sanitaria por COVID-19, ¿no? Reformulando hábitos, pero y en lo fundamental en este caso, es decir, como una preocupación, pues se refiere a si nosotros observamos que existen brechas de empleabilidad, brechas de salario, existen brechas tecnológicas entre hombres y mujeres, nos preguntábamos, tanto en el proyecto como en los trabajos de titulación que dirigí y que pues aportaron a esta ponencia, nos preguntábamos si estas brechas se reproducían, si esta brecha tecnológica se reproducía o se agudizaba en el marco de la pandemia. Como caso, o mejor dicho, como ámbito de estudio, pues tomamos la zona urbana de Guayaquil. Desarrollamos una encuesta probabilística que es la que, bueno, estoy mostrando aquí algo de ello, ¿no? Desarrollamos una encuesta probabilística de las siguientes características. Tuvimos una muestra de 484 casos entre hombres y mujeres, ¿no? Esto implicó pues un error muestral de más o menos 5 con 95% de confiabilidad, ¿no? Digamos que para fines de trabajos académicos eso suele considerarse adecuado, ¿no? El grupo etario que observamos es el grupo componente de la PEA, ¿no? Estábamos nosotros hablando entre 30 y 64 años. Pues 30 y 54 años, perdón. Como la población, consideramos, estaba más activa en este caso, en términos de desarrollar su labor profesional, en las siguientes condiciones: estar en línea, estar en el ámbito del hogar, es decir, haciendo trabajo a distancia, lo que
en los años 90 se dio a llamar telecommuting y que ahora nosotros le decimos teletrabajo, como fenómeno progresivo, ocasional, ¿no? Ocasional, eventual, hasta antes de la pandemia, donde se convirtió más bien, al menos en Occidente, ¿no? En un fenómeno extendido. Y en nuestro caso se lo practicó en todos los sectores profesionales y se lo sigue practicando, ¿no? Parte de esos sectores es la educación, especialmente la educación superior, donde en la práctica, pues todos los centros de educación superior, centros de educación media y una buena parte de los centros de educación básica, pues siguen bajo esta modalidad, ¿no? Ahora, esta primera tabla que se ve aquí, disculpen que esté así de partida, ¿no? Lo que trata de hacer es expresar cómo estuvo la composición familiar de las personas que fueron, pues, que participaron en este estudio, ¿no? Nosotros observamos que casi el 54% conformaban hogares de 2 a 4 personas, ¿no? Que son hogares urbanos típicos, ¿no? Familias generalmente nucleares. Un 37% estuvieron, en cambio, en hogares un poco salidos, un poquito más grandes, ¿no? Es decir, estamos nosotros hablando de hogares de 5 a 7 personas. Ahora, con relación a la distribución, en grupos etarios, observamos que los grupos de 30 a 34 y 35 a 39 son los de mayor participación. Esto está de acuerdo a la distribución etaria de nuestra propia población. Una población que para el censo del 2010 tenía una media de edad pues, que andaba por los 24 años, 25 años, más o menos 25 años por ahí, y que ahora está ya en una edad tanto más madura, ¿no? Eso, pues, es lo que nosotros suponemos que como evolución poblacional se está produciendo, pero claro, no tendremos la certeza sino hasta que se realice el siguiente censo. Pero con relación a nuestra investigación, pues tuvimos esta distribución. Entonces, tenemos que de las personas, hombres y mujeres que desarrollan el trabajo a distancia, en la modalidad de teletrabajo, la mayor parte están en hogares compuestos de 2 a 4 personas, ¿no? Ahora, con relación a la jornada laboral, insisto en el punto de partida, ¿no? Todavía no lo grafico, pero el punto de partida para nosotros era hacer esta evaluación, esta especie de observación respecto a si las brechas hombre-mujer con relación a usos de tecnología y carga de trabajo doméstico se habían incrementado o se habían suavizado en el marco de la pandemia, ¿no? Las mismas variables que utilizamos en el cuadro anterior las estamos relacionando ahora con la duración de la jornada laboral. Los que tienen una jornada de 8 horas, una jornada mayor a 8 horas y una jornada menor a 8 horas. Pensando nosotros en la distribución anterior, observamos que para algunos la jornada, es decir, para la tercera parte, ¿no? Para un tercio de la población, la jornada continuaba siendo de 8 horas, mientras que otros hablaban de jornadas mayores, casi un tercio también. Podríamos nosotros decir que hay una distribución, en este caso de un tercio, que indicó trabajar más de 8 horas, otro tercio las mismas 8 horas y otro tercio un poco menos de 8 horas, ¿no?
De la misma forma que nosotros observamos en la distribución anterior, estos grupos están especialmente concentrados en hogares que tienen un tamaño de 2 a 4 personas. Esta distribución proviene ya también del cuadro anterior, ¿no? Es decir, la extensión de la jornada laboral, pero ahora viéndolo desde aquello que pensábamos y pensamos que era pues, la preocupación mayor, ¿no? Vemos la distribución de las dos muestras, muestras de hombres, muestras de mujeres, en relación o con relación a la jornada laboral, ¿no? La que dura 8 horas, la mayor de 8 horas y la menor de 8 horas. Nosotros observamos que con relación a en el caso de las mujeres, hay una cierta proporción, ¿no? Es decir, alrededor del 6%, donde podían, a diferencia de los hombres, pues tener una jornada regular de las 8 horas. En el caso de los hombres, era pues un tanto la situación de las mujeres con relación a la jornada de las 8 horas, pero suponía en este caso casi un 8%, que indicaban tener una jornada de más de 8 horas. Cuando nosotros observamos los que admiten los que admiten tener una jornada de menos de 8 horas, las mujeres tienen también un 2% más, ¿no?, que los hombres, menos de 2% más. Entonces, cuando observamos esta distribución, vemos que mantener la jornada de 8 horas, la diferencia no es tanta, pero está a favor de las mujeres. Y cuando hablamos nosotros de tener una jornada menor de 8 horas, la diferencia es mucho menor, pero también está a favor de las mujeres. Cuando observamos jornadas superiores a 8 horas, la diferencia es de 8 puntos, y en este caso los hombres tienen una cierta carga que en este caso se considera un poco mayor, ¿no? Entonces, más o menos unos 8 puntos, casi 8 puntos, ¿no? Esto podría parecer alentador, pero luego vamos a ir observando, en cambio, la distribución de lo que son las labores que tienen que estar pues atendidas también de manera simultánea. ¿No? Nos referimos en este caso a las labores de la casa, ¿no? Esta tabla proviene también de la anterior, un poco revisando el tema de salarial, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con la remuneración en el periodo de confinamiento? Ya sabemos nosotros que afectó a todos, ¿no? Pero no afectó de la misma manera, ¿no? La afectación fue general, pero no fue pues proporcional con relación a lo que, digámoslo así, se tenía al alcance. Ahora, nosotros observamos hace un momento la distribución de horas de trabajo por día. Ahora vemos la distribución del sueldo. Los que dicen, quienes indicaron de la muestra tomada, como mencioné, eran 484 personas. El 26, casi 27%, en este caso de las mujeres, indicaron pues, que su sueldo se había reducido a la mitad. Reducción del sueldo al 50%, lo cual es una proporción muy, muy importante, tremendamente impactante, ¿no?, en la canasta familiar. En el caso de los hombres es el 20%, es decir, más un quinto de la población de hombres que estuvo laborando en condiciones de teletrabajo vio su sueldo reducirse a la mitad, 50%, es un quinto. Hay una diferencia ahí de casi un 7%.
donde el grupo de las mujeres fue más afectado. Del grupo que disminuyó un porcentaje de su sueldo, observamos que en este caso el 36%, 36,59%, casi 37%, fueron hombres. 31, casi 32% mujeres. En este caso hay una cierta afectación de los hombres allí, ¿no? A los hombres, perdón, que realizaron su actividad profesional por teletrabajo. Observamos que quienes mantuvieron su sueldo, la diferencia no es tanta, es de 2 puntos más o menos, pero a favor de los hombres. Es decir, si bien cuando vemos jornadas laborales, daría la impresión de que una parte mayor, ¿no?, en el caso de la población de mujeres, logró tener jornadas regulares de 8 horas o de menos de 8 horas. No sucede lo mismo con el sueldo. Es decir, la reducción de sueldo, en este caso, ¿no?, afectó más a las mujeres que a los hombres. Nosotros tenemos ahí dos, entonces, situaciones. El aumento de jornada laboral, afectó más a los hombres, pero la disminución del sueldo afectó más a las mujeres. Con relación a los que viven con familiares, ¿no? Aquí nosotros tenemos una distribución de hombres y mujeres. Población que vive con familiares. Estamos cruzando nosotros 3 variables aquí, ¿no? La variable sexo y la variable jornada laboral. Observamos que en el caso de los hombres, dice sí y viven conmigo. Sí, y viven conmigo. En el caso de las mujeres son 18,79% y en el caso de los hombres son 22,93%. No consideramos nosotros a aquellos grupos, en este caso, donde admitieron tener familiares pero que no vivían con ellos. En este caso se trata es de cómo pues impactaba el confinamiento en el proceso pues de desarrollar el trabajo profesional a través de la modalidad en línea, el teletrabajo, y simultáneamente tener que atender pues cuestiones relativas al ámbito de lo doméstico. Entonces, aquí están considerados estos dos subgrupos, aquellos que viven con familiares, ¿no? Aquellos que de esta población que pues, desarrollaban una jornada mayor a 8 horas, nosotros observamos que tanto en el caso de los hombres como de las mujeres es el grupo que tiene pues una cierta proporción. En el caso de los hombres es más importante, ese sería el 22, casi 23%. En el caso de las mujeres, casi el 19%. Por favor, me indican cuánto me queda, ¿no? ¿No? No, yo no estoy controlando el tiempo, así que indique si me faltan 5, si me faltan 10, en términos de tiempo, cuánto me resta, ¿no? La tabla que está aquí es autopercepción de la productividad. Digamos que en una empresa, las evaluaciones de productividad pueden resultar a partir de controles directos. En cambio, en el ámbito doméstico, no es que no haya evaluaciones de productividad desde la empresa, sino obviamente las hay. Pero aquí estamos evaluando la percepción que las personas estuvieron confinadas y desarrollando sus actividades profesionales, sus servicios profesionales por teletrabajo, pues, qué pensaban acerca de dicha situación, ¿no? Quedan 5 minutos. Muchas gracias, Javier. ¿Qué pensaban de dicha situación, no? Productividad. Se sentía productivo,
En el caso de las mujeres, en la mayoría de los días corresponde a una proporción importante, casi el 41%. En este caso, las mujeres se sentían más productivas que los hombres. La mayoría de los días, 40,78%. En todos los días, 21,99%. En el caso de los hombres, hay una diferencia importante en cuanto a la autopercepción de la productividad. Son cosas que van agregándose al cuadro general de condiciones que se tuvieron que enfrentar, ¿no? Ahora, trabajo doméstico en población que vive con parientes, ¿no? Aquí están los dos subgrupos, es decir, los que viven con parientes, desarrollan teletrabajo, hombres, mujeres, y las actividades del hogar que tenían que desarrollar, ¿no? Estas actividades que evaluamos fueron las siguientes. Me hice cargo de la mayor parte de las actividades, aunque tuve ayuda. No participé en las actividades del hogar. Se distribuyeron de manera equitativa. Yo solo o sola las enfrenté. Observamos que el 25%, 26 y 26% de las mujeres perciben que la distribución fue equitativa. Este es el rubro más grande. 25%, casi 26%. En el caso de los hombres es mayor. Hay una diferencia de 6 puntos casi, ¿no? Entre hombres y mujeres que perciben que la distribución de las actividades domésticas fue equitativa. En el caso respecto a me hice cargo de la mayor parte de actividades, que es el segundo rubro importante, casi el 19% de las mujeres percibió eso, ¿no? Mientras que este mismo descriptor en el caso de los hombres es menor, ¿no? Es 6 puntos menor, 12,68%. Nosotros vemos entonces aquí unas distribuciones que llaman la atención. Podríamos estimar con relación a esto unas ciertas, o plantear unas ciertas conclusiones, ¿no? Un poco para cerrar también mi exposición, por el tiempo que me queda. Primero, daría la impresión de que en términos generales la brecha no se amplió tanto, que que se mantuvo más o menos en una cierta proporción de 6 puntos, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿no? Claro, aquí nosotros deberíamos hacer comparaciones también con otros periodos, especialmente cuando nosotros estamos pensando en periodos donde no hay el condicionamiento de teletrabajo. Usualmente, y esto lo afirman muchos autores, la mayor parte de la carga del trabajo doméstico corre bajo la responsabilidad de las mujeres. Pero aquí debemos hacer las siguientes relaciones. La disminución de sueldo afectó más a las mujeres que a los hombres. Esto es muy importante. Veíamos nosotros que una reducción de sueldo de alrededor del 50% en una proporción importante de mujeres, pues debe ser evaluada como un proceso de impacto altamente negativo. Ahora, con relación a la jornada laboral, vemos que aquella tuvo un mayor impacto en el caso de los hombres, sin que este impacto sea desproporcionado, también alrededor del 6%, de incremento de jornadas superiores a las 8 horas diarias, ¿no? Queda entonces compararlo con otras ciudades del Ecuador, ¿no? Estos resultados, especialmente con Quito, donde la conectividad a Internet y también la eficiencia de esa conectividad se considera que es mucho más adecuada, ¿no? Para este
esta forma de organización de las relaciones laborales, que en el caso de Guayaquil, que tuvo que disparar su conectividad de una manera muy significativa. Estos serían entonces como los resultados, algunos de los resultados quizás más importantes que encontramos en nuestra investigación. Muchísimas gracias a todos y todas. Bien, siguiendo con la ronda de preguntas, los motivo a que algunos de ustedes, pues si tienen alguna pregunta, la puedan realizar. Yo tengo aquí una pregunta que nos dejaron para el doctor Aroca y nos dice, ¿cuál considera usted que fue el factor de mayor incidencia en el rendimiento laboral en estos tiempos de pandemia? Pues, me parece que la reducción de sueldo. Claro, hay distintas otras cosas. Hablábamos nosotros de la percepción de productividad y veíamos que las mujeres se sentían más productivas que los hombres, pero claro, eso es una autopercepción. Los hombres no percibían un optimismo de esa característica, pero ya en el plano de las cosas objetivas, la reducción de sueldos afectó de una manera mucho más importante, como mencionábamos en nuestra exposición, ¿no?, a las mujeres. Esto nos deja a nosotros pensando respecto a estas brechas, ¿no? Desde estas brechas en la práctica, en el desempeño, ¿no?, laboral, ¿no? Al menos en los países de Occidente, nuestro país, eso es un elemento común. Hay pocos países, especialmente estamos hablando de Europa del Norte, donde las proporciones son muy pequeñas. En el caso nuestro, incluso en el caso de los Estados Unidos, las brechas laborales entre hombres y mujeres son importantes todavía, y cuando detectamos que una reducción de sueldos impacta más en las mujeres, decimos que esto es justamente producto de esa brecha. Y a pesar de que en la autopercepción de productividad las mujeres son más optimistas, como mencionábamos, este factor objetivo pues nos deja a nosotros pensando en que esas brechas, pues impactaron de una manera muy, muy, muy importante, ¿no? Perfecto, muy bien, gracias. Le doy paso entonces, gracias, le doy paso entonces a la licenciada Alba Caicedo para que continúe. Así es, entonces felicitamos y agradecemos al ponente y pues gracias por haber sido parte de este cuarto Congreso